A ver, Juan, ¿cómo empezarías tú aquí? Empezarías con esto. 2 cadenas de texto. Dos cadenas de texto y... referencias. Vamos a poner aquí un Lorem Ipsum. Cortito. Vamos, ¿qué tenemos? Botones. Vamos por partes. Vamos a ir así. Este template, como siempre, va a estar disponible en mi, en principio, sitio web, porque todavía no podemos publicarlo en Figma Community. Aquí sí, vamos a hacer un botón. Muy rápido. Primer auto layout. Gato. Botón. Texto va a ser de, por ejemplo, va a ser un 18 píxeles. 118, no, 18. Vamos a poner 26 de... Perfecto. Medium. Lo convertimos en un componente y ponemos un poquito de paddings. Se queda en 42. Vamos a poner... Tenemos un botón primario y un secundario, ¿verdad? Correcto. Entonces, tenemos aquí el botón primario, que podemos usar los colores que nos da el mismo Google AI Studio. Entonces, en el fill, le voy a coger este color, que es como un azul, ¿no? El label va a ser blanco. A ver, aquí tengo el botón. Vamos a poner un poquito más de 26. Y voy a crear una variante. Le voy a poner de nombre type. La primera va a ser primary. Y la segunda, secundaria. Correcto. Tenemos un icono. Me lo voy a traer de nuestro portfolio. Todavía no hay plugins en... No. Me lo voy a traer de nuestro portfolio, que seguramente tengamos alguno. Correcto. Tiraré de esto. De nuestro portfolio, que también es un template que podemos descargar y usar en nuestros proyectos. Vale, esto voy a hacer un detach porque no quiero ahora mismo usar un componente. No, lo voy a dejar así. Lo voy a meter aquí. Creo que no debería haber construido el botón de esta manera, pero como no recordaba que había icono, vamos a ponerle un gap, que podría ser, por ejemplo, de, en principio, 8. Y aquí lo que haré es lo siguiente. Creo que voy a achicar el icono. Está en 24, vamos a ponerle un 20, 18. 20. 20. Por ahora lo dejo así. Por ahora te quedas así. Ok, primary y secondary. Vamos a darle colores de el... Podemos tener de texto el mismo color de fondo para label y para el icono. Ok, vale. El fondo va a ser transparente, es decir, sin fill. Y aquí di algo que estaba mal, le quito el fill y se queda bien. Y digo el stroke. Vamos a poner un stroke. Vamos a usar un gris, por ejemplo. Yo creo que un poquito más claro.
si lo ponemos sobre fondo blanco, que es el light, más o menos se podría quedar como eso. Perfecto. Bien, por ahora tenemos el componente botón con un auto layout para el amigo Gato de Perú. Ahora, volvemos a esto. Cogemos una instancia del primary, una instancia del secondary, hacemos un nuevo auto layout, le ponemos buttons y por ahora te quedas así. Veamos, el título, la verdad es que podríamos... Me voy a poner crear estilos, pero no, primero no, ahora no. En la segunda versión del template sí. Decía, texto, si esto lo ponemos al texto podría ser, bueno, esto más o menos, ¿cuánto tiene? No, vamos a hacer una cosa, voy a llevarlo más o menos a un tamaño de Tailwind, correcto. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Y yo mirando esto ahora mismo, podría irme a Google Studio para ver el tamaño, pero esto podría ser un 18 o un 20. Entonces vamos a ponerle un 18 de tamaño. Ok, no te rompas. Sí, se rompió, pero esto es un... frame. Qué manera más rara de construir, Juan. Por Dios. Vamos paso a paso. Vamos a hacerlo bien, Juanito. Hue. Título. Vamos a ponerle aquí un 64. Principio. 56. 48. No. 56. El título, vamos a hacerle... Vamos a tirar de los clásicos ahora mismo. Y vamos a poner... Todavía no le vamos a poner nada, esto lo dejo así. El gap va a ser de 32, no, de 24, de 10, de 20. Te quedas ahí y esto vamos a darle cariño, como digo, 18, 26. A 2. El color, vamos a ponerle aquí sí un gris de 6, que no es el borde. Ok. Bueno, ahora, los botones, sí. Vamos a poner un gap. Vamos a corregir esto aquí. Creo que el label de los botones está demasiado grande. Lo tenemos por aquí. El gap va a ser un poquito más pequeño. Vamos a tirar a 16. El texto del label lo vamos a llevar a 16, no a 18. Y corregimos el line height por 24. También podríamos corregir los padding left y padding right, llevarlos a 24. Ok. Esto lo tenemos aquí. El header lo haremos, ¿no? Pero los links no los voy a poner. Quizás simplemente un contacto para... Podemos poner anclas también a la landing, ¿no? Venga. Vamos a hacer una imagen completamente redonda. Vamos a poner una capa de imagen, correcto. Ahora vamos a meter así, esto así, y vamos a poner aquí giro. Esto le vamos a dar un fill container. En principio le vamos a quitar el gap o hacerlo mucho más pequeñito. Por ejemplo, de 56. No, 56, Juan. 56, no 546. Ok, por ahora te quedas ahí, por ahora. Vamos a meterle tenemos el primary que es el de 1280, vamos a meterle unos paddings
ahora mismo el giro que sean de padding left y padding right. Vamos a tirar algo parecido a Tailwind, que sean 24. Ah, el giro tiene un color de fondo. Si lo voy a dar también. Me pone una cosa OBS que me pone un poquito extrañado, pero no sé. Pone... Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Se escucha bien y demás. Ok. Hablaba del padding top y padding bottom. Estaba diciendo, aquí yo creo que hay unos, no sé, 200 más o menos. 192 le voy a poner. En principio. Bueno. Es verdad que la imagen está un poquito más pequeña. Voy a poner el ratio. Tengo que poner el texto grande. Ok, un momento. Está un poquito bestia esto, ¿eh? Vamos a poner aquí diseño experiencias digitales donde cada detalle cuenta. Ok, no es la misma fuente, después podemos elegir alguna, ¿eh? El color vamos a ponérselo, como digo, en el mismo color de fondo del botón. Y es verdad que aquí hay como una especie de gris. Está interesante esta. El texto por ahora te quedas en gris. Ok, vamos a meter nuestro... ¿Lo hacemos componente? Creo que no hace falta ahora mismo. Todo perfecto, dice Tomás. Gracias, Tomás. Creo que no hace falta hacerlo como componente. Vamos a tirarlo. Tranquilidad, lo vamos a alinear por aquí. Voy a decirle a los breakpoints que sean auto layouts. ¿Ok? Le voy a corregir los paddings, evidentemente, porque los paddings vamos a usar los de cada bloque. Esto va a ser un fill container. Y ahora, atención, aquí hay... Tenemos esto primero. Nos falta el header, pero vamos a darle un poquito más de cariño a esto. Es verdad que si esto es un 1280 y esto es nuestro 1280, le vamos a dejar el 24, pero le vamos a... Bueno, ya vemos, no lo tengo muy claro todavía. Vamos a trabajar otras cosas primero. Primero, a esto. Teníamos un tamaño de 56 aquí. Vamos a ponerle al H1 un tamaño de, en este caso, 40. 48. Juan. Si aquí puse... dejé auto. Puse line. Vamos a dejarlo en auto. Aquí tenemos un 18, vamos a poner un 16 con su a ver, 18, 28, 16, 26. Por ahora te queda así. Los botones se van a quedar igual. A los botones hay que ponerle el copy que tiene. Ver proyectos y contactar. Me sigue pareciendo el... Hay un poquito más de padding en el botón. Vamos a hacer lo siguiente. A los botones vamos a ponerle padding 12. El botón tenía 16, ¿no? Bueno, ya pulimos eso en otro momento. Los botones aquí se quedan iguales. Podríamos. Vamos a cambiar un poquito el padding top y padding bottom en el breakpoint MD o tablet. 96. Primera versión, ahí. Te quedas, amigo. Aquí le podríamos quitar el 24 y ponerle un 20.
por aquello de parecernos un poquito más a Tailwind. Y aquí en el mobile, pues se le podría dar mucho más cariño, ¿no? Tenía que coger esto. En principio, ¿cómo lo corrijo esto? Y esto lo hago flotar de forma vertical, o alinearse de forma vertical. Mirad, ojito, vale. Vamos a darle un poco menos de padding top y padding bottom. Si aquí puse un 96, aquí le voy a poner, por ejemplo, un 56. Vale. Y el tamaño, evidentemente, si es un 48 con auto, pero aquí me parece un poquito grande. Bueno, podría quedar, pero vamos a hacerlo un poquito más chico, sí. 36, 40. Esto aquí tenemos un 18 y aquí teníamos también un 18. Aquí le voy a dejar 16. Había puesto 16. Pensé que le había puesto 16, pero no. 16, 26. Voy a hacer un cambio. A esto por el momento le voy a dejar auto. Ya puliremos eso. Me interesa que me digáis una cosa. Si este es 16, este va a ser 14. No, se quedan 16. Vale. Botones. Esto era un auto layout. Será un auto layout ahora. Se mantiene y aquí lo que haré es activar un wrap. Si lo activo aquí, en teoría, perfecto. Te quedas por ahí. A mí, en la imagen de el giro no me termina de convencer. Voy a corregir aquí también el gap. Si teníamos 56, aquí puede ser un 40. Y aquí un 32, aunque ya veremos qué hacemos con esto. Esta imagen la podríamos, no me convence, pero la podríamos hacer grande. Lo que pasa es que sí, la podemos hacer grande, pero le vamos a poner un max width. Un max width y lo vamos a centrar todo. ¿Cómo está flotando todo? No, debe flotar aquí. Perdón. Lo vamos a solucionar aquí. Así. Aquí también se mantiene. No. No se mantiene. ¿Por qué? Porque yo lo cambié. Entiendo que no he roto nada. Por el momento se queda todo así. Vamos a quitarle un poquito más de padding. Top y padding bottom. 40. Quizás los botones en mobile podrían ser un poco más pequeños. No tengo ahora mismo tamaños de botones. Eso lo voy a hacer después. Ok. Tenemos la primera versión del giro, que a esta hay que dar... Si lo queremos dejar como esto... ¡Oh! Tenemos esto y aquí había interacción. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir con los bloques primero. Voy a hacer un header rápido. Simplemente una cadena de texto que ponga Elena. Cuando liberemos el template, pues va a ser un poquito más... No va a poner Elena, ¿no? ¿Okay? Va a ser un poco más genérico todo. Forcemos las mayúsculas. En este caso dejo el medium. Vamos a ponerle un 24. 20. Voy a dejar el auto también. Ya corregiremos eso. Y ahora voy a coger el mismo label del botón y voy a hacer el navbar este. Aquí ya me va a pedir tamaños de otro tamaño de botón. No pasa nada, lo haremos. Esto lo voy a hacer el color del botón. Seguramente tendría que haber empezado haciendo estilos y demás, pero no voy a perder tiempo aquí porque sé que hay gente que no
no se va a quedar mucho tiempo. Tenemos el color del detalle. Se lo voy a poner a los links. Ah, aquí lo perdió el color. No, el dónde. Ahora mismo podría no hacer un componente navbar. Podría. Pero sí le voy a poner un nombre que sea nav. Va a tener 24 píxeles de gap. 32. Y voy en principio a meter un botón. Pero ahora lo vamos a corregir. Es decir, vamos a hacerlo con otro tamaño. Es muy grande, lo sé. Vamos a ponerle también al botón... Aquí hay que darle cariño, pero bueno. Header. Header. Es del mismo color que el giro. Ok. Por lo pronto se lo voy a dar. Vamos a ponerle los 24 píxeles de padding left y padding right. Le vamos a poner unos 16 de top y bottom. Pongo el mismo color. Perdón, voy a coger ya el color que está por aquí. Lo tiro por aquí. Fill container, mismo color de fondo. Ok. Bien, paso a paso. Para esto ya podría funcionar, pero primero vamos a meter el botón. Aquí ahora sí hay que darle un poquito de cariño al botón. Bien. Tenemos el componente botón. Tenemos el componente botón. Primary y secondary. Entonces, aquí voy a poner unas leyendas. Aquí le voy a poner el nombre, el tamaño, que sea, por ejemplo, LG. Un poco más grande, que no se ve esto. También con su auto. Una cosa que, bueno, ya. Vamos a LG. Vamos a poner un MD. Primary. Os recuerdo que este diseño lo empezamos con IA, ¿eh? El prompt, yo lo voy a... Los prompt, porque no fue uno solo, porque hubo una especie de investigación. Aunque esto no lo dije, pero el contenido de la landing lo saqué de una web de un diseñador UX y le dije a la IA básicamente, bueno, no le voy a contar lo que le pedí a la IA, ya lo comentaré luego. Vale, aquí tenemos que hacer una nueva variante. Entonces, size. Correcto, size. Estas van a ser LG y estas van a ser MD. Y ahora, a esto en principio le voy a dejar el mismo tamaño de texto, pero voy a cambiar los paddings. 8 en este caso, no, más chico. 6 en top y bottom y a la izquierda y a la derecha 16. No, 20. Y la verdad es que el tamaño de texto es prácticamente igual. Vamos a corregir el gap, que sea de 6 también. Y el icono... Bueno, te quedas ahí por ahora. Ahora sí, en el header, perdón, le vamos a poner una variante MD. Y aquí ya está un poquitito mejor. Hay una cosa, en los links, en los textos de links, si dije que voy a poner por lo pronto auto, lo voy a hacer y lo voy a corregir. En Elena está, también está Elena. Vale. Falta la versión
Mobile. La versión mobile va a ser igual, pero con un menú de hamburguesa. Aquí sí, no me voy a comer la cabeza. ¿Icono de hamburguesa en el portfolio UX tenemos? No. No pasa nada. Voy a coger esto. No quiero abrir un Figma Sites, buscar el icono ni nada. Por el momento lo dejo así. Y como no tengo componente, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un icon button. Creo un icon, sí, creo un icon button y lo puedo hacer rápidamente. Primero pego esto aquí. Me voy a copiar esto. Tengo un nuevo componente, pero que se va a llamar icon button. Por ahora le dejo lo mismo. Quito los labels. Y pongo, o corrijo, mejor dicho, los paddings. De cada tamaño. 6. Ok. Y en este caso, el icono es también de 20. Pues haré lo mismo. En realidad debería haber hecho lo siguiente. No voy a perder tiempo con esto ahora mismo. Ya me lo curraré cuando tengamos un icono de hamburguesa. Lo dejo ahí. No hace falta nada más ahora mismo. Entonces me vengo aquí y en el header mobile voy a hacer lo siguiente. Voy a coger un icon button, pero lo voy a poner en el del desktop. Ok, tranquilidad. Pero lo voy a ocultar aquí. Y aquí, en mobile, oculto el nav. Un momento, ¿dónde estaba el...? No, aquí no. Sí, lo puse bien. Correcto, lo quito. Oculto. Si lo oculto, ¿por qué no te mueves? Algo estoy haciendo mal aquí. Vamos a probar cómo funciona esto. Aquí hay que poner max width o algo, ¿eh? Ok. Juan, ¿por qué no? Esto está... Voy a hacer visible otra vez esto porque no me acuerdo cómo funciona. Vale, esto está separado. Si yo... esto está en fill container. Esto está con su width, pero si yo oculto esto... A ver si lo quito. Vale, lo quité. Y ahora lo oculto. Funciona perfectamente. Nada. Pero en este caso, como digo, lo voy a ocultar aquí y lo voy a hacer visible aquí. Y va a ser un poco más pequeño. No voy a usar el LG, sino el MD. Que son 32 de tamaño. Bueno, está más o menos... Ahí te quedas. Lo que sí voy a hacer aquí es lo siguiente. Tanto en el header como en el giro, le voy a poner 20 en lugar de 24. Juraría que lo hice en el giro, ¿no? Correcto. Y aquí tengo que corregirlo también. Bien. Si nos venimos aquí, vale. Por ahora te quedas ahí. No sé si le he cambiado el gap. No, no lo he cambiado. Y no sé por qué. Creo que le pondría un poquito más a todo y lo dejaría así, ¿eh? Pero, veamos. Los contenidos dentro del layout están ahora alineados en el centro. Aquí también se mantiene todo igual, ¿verdad? Sí. Voy a ponerle al header un max width que sea de 1280. Hay una cosa que no va a funcionar, que va a funcionar raro.
Ahora, cuando yo agranda, se va a ver el blanco correcto, porque yo le di color de fondo al header y al giro. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a darle más cariño a esto. ¿Tengo el color aquí? Sí, lo tengo, Juan. Se lo quito. También se lo voy a quitar aquí. Y ahora... Ay, dije que se lo quito. También le voy a dar un max width de 1280 al giro. Y ahora va a quedar todo centrado por ahora. Perfecto. Aquí también tengo que darle un poquito de cariño a esto, ¿eh? Ya lo dije hace un momento. Bien, pero vamos a ponerle el fondo. Entonces vamos a coger giro, header y giro. Le voy a poner block o frame. Los dos elementos tienen su fill container y aquí a frame le voy a poner el color de fondo. Ok, entonces. Vale, hay que cambiarle la alineación a esto. Y claro, ahora mismo el max width no se lo tengo que quitar a estos dos elementos, ribbon max. Voy a coger el frame otra vez. Le voy a decir que todo esté centrado y al... Bueno, no. No debería haber quitado el max width. No lo pensé, 1280. Ahora sí, en teoría se va, correcto. Se agranda el bloque y los dos elementos funcionan como queremos. Vale. Bueno, ya le dimos bastante cariño y llevamos 51 minutos. Madre mía. No sé a qué se refieres con tus manitos, Tomás. Ah, es un aplauso. Madre mía. Es imposible hacer esto en una hora. Y eso que no le estamos dando el cariño adecuado. Lo único que sí voy a dejar es lo siguiente. A mí personalmente la imagen esta en el giro del mobile no me gusta. Por el momento le voy a ocultar. Entonces la solución o el resultado va a ser el siguiente. Incluso en mobile podríamos cambiar el tamaño de texto del H1, pero creo que lo habíamos cambiado. Lo que pasa es que a lo mejor lo cambiamos si no es demasiado 48 y 40. Ah, no está cambiado. Era 32. 30 y 40. Ok. Por ahora te quedas así. Dice Tomás, la imagen en mobile podría quedar arriba del title con un 48 por 48. Claro, suponiendo que esa es la imagen de Elena, ¿verdad? Una versión no interactiva. Interesante. Entonces, ya se me ocurrió. Ya se me ocurrió. Ok, voy a hacerla visible. La voy a hacer visible, como digo. Esto está por aquí. Entiendo que la muevo. Bueno, primero la vamos a poner en 48 por 48, como sugiere Tomás. Uy, es muy pequeñita. La hacemos de 72 por 72. Podemos alinearlo así. En este caso, creo que cambiaría el gap vertical por... Sí, el padding top por un 24, 16. Para que esté un poquito más compensado esto con respecto al giro. Vale, lo dejo así, a ver. Me parece una buena idea esa, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Ahora que tenemos un botón más pequeño, le ponemos botones al giro, por lo pronto,
tamaño MD. Va a quedar así, pero casi que lo prefiero, a ver, me gustaba más uno arriba del otro. Bueno, si son pequeñas las pantallas. Venga, por ahora lo voy a dejar así. Va a estar interesante. ¿Qué hago en este rato? Monto la imagen interactiva que funcionará en desktop y no en tablet y mobile, o monto este bloque. Lo que pasa es que este bloque también tiene interacción. Estas tarjetas tienen un, si mal, mirad, tienen como un over. Esto tiene esta historia. Hola. También hay interacción en estos labels. Y estas tarjetas también están animadas. ¿Queréis que pongamos una imagen como para imaginárnosla? Puedo usar una imagen que tenemos desde hace un montón. En esta máquina que uso para los directos. Me voy a descargas, no lo estáis viendo vosotros, pero yo puedo, puedo poner, no es Lena, pero puedo poner, me puedo poner a mí, Eleno. Vale. Me gusta la idea de Tomás, me parece bastante buena. Es verdad que, a ver, creo que también podemos usar, un momento, viva el UI. Ay, pensé que teníamos aquí a Edit, la Edit IA, pero no, aquí no lo tengo. Pero puedo coger para darle un poco más de color a un personaje que usamos en algún otro directo, que es este. Pasa que no tiene mucha foto de perfil de UX Designer, ¿no? Vamos a copiar aquí. Casi que prefiero mi avatar, ¿eh? Pero bueno, a ver. Creo que la imagen de mi avatar, el color ayuda, está mejor. Venga, vamos a poner otra vez. Un poquito más, más serio. Más serio, eso sí. Listo. Pegaba más, correcto, los colores de mi avatar pegan mucho mejor. Vale, hay algo más. No sé si me habéis dicho si sigo con el otro bloque o terminamos el giro. Aquí hay una cosa que estaría bueno retocar. Esto es le iba a hablar a una sola persona. Si os fijáis, esto está mucho más compactado. No sé si me termina de convencer, para tan pequeña. Pero a lo mejor podríamos, primero, ponerle un max width. Sí. O al giro desktop ponerle un padding más grande. Por ejemplo, si yo le pongo 72, ya es un resultado un poco. Bueno, el max width podría quedar. Vale, esto me interesa ya. Vale, creo que ha sido un acierto el 72. Pero también a este bloque frame le vamos a poner un max width, como digo. Para parecerlo, vamos a poner 768. Ok. Ok, tranquilo, Juan. Juan. Quiero un space within. Ahora. Bueno, 768.
Menos. 640. Casi que lo prefiero como estaba en 768. Casi que lo prefiero así, ¿eh? Aquí hay un problemita de gap. Vamos a... El gap, ¿cuánto lo teníamos? Mixed. Vamos a ponerlo otra vez 56. Ah, claro, tengo el space between. Vamos a solucionarlo. Si tengo el space between, vamos a ponerle un padding right a frame, a este frame contenedor, que sea de, por ejemplo, 56. Ok. Solucionado. Incluso en el mobile, en tablet, también podríamos darle un poquito de... Vamos a hacer lo siguiente. Solamente a giro, aquí le vamos a dar un... Si tenemos aquí un 72, vamos a darle aquí un 40. Quiero probar. Me funciona un poco mejor. ¿No? Puteádmelo, si queréis. Ok. Ahora. El padding right que metí aquí de 56, aquí lo voy a achicar. Le voy a poner, aquí le voy a poner 40. Y aquí lo voy a quitar. Vale, ahora me está... Esta construcción me gusta, pero me hace recordar al portfolio. Vale. Bien. Ahora, la interacción de esta historia. ¿Qué haría yo? Tiene una interacción que es cuando sobrevolamos con el ratón aparece un hola. Y tiene otros dos elementos. A mí lo que se me ocurre ahora mismo es convertirlo en un componente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cojo esto, o si yo lo quito de aquí, lo quito del primary, se va de todos y no queda basurilla, ¿no? No. Vale, ok. Tranquilidad, lo dejo así. Ahora, tenemos el image. Tenemos el image. Y tenemos tres elementos, que son como una especie de budget. Pero bueno, ni siquiera le voy a poner nombre, no pasa nada. Voy a coger una cadena de texto de aquí, chiquitita, para reutilizarla. Vamos a poner lo siguiente. A ver, ¿qué pone el diseño? Pone UX Research Interaction y el hola con un emoji. Me voy a Finco otra vez. No le voy a dar... Vamos a poner Lorem Ipsum por ahora. UX Research. Vamos a ponerle un contenedor con auto layout. No, vamos a ponerle un nombre budget. Ponerle un color de fondo blanco. Vamos a ponerle unos padding top de 6. No, perdón. Bordes redondeados así. Padding top de 6, como digo. 4. Y left y right 12. Ok. Más chiquitito, 14. Y vamos a ponerle un auto todavía. Aquí. Ok. 16 también. Ahora, veamos. Esto
me voy a meter dentro de un auto layout. Hago un frame selection. Le voy a poner resource, giro source. Te quedas ahí y le voy a poner unos paddings. No, primero le voy a dar propiedades de auto layout. Le voy a poner unos paddings en principio de. Pero en principio de. Es que no hace falta. Ahora mismo no hace falta, no. Vale. Veamos. Tenemos el otro que es de. ¿Qué pone? Interaction y el hola, como digo. La verdad es que lo podría poner en nada, lo voy a dejar así. Veamos. Primero, lo meto en el auto layout, ambos. Pero ahora los hago flotar de forma absoluta. Primero, me los llevo a la izquierda y arriba. Y el interaction abajo y a la derecha. Lo veamos en principio, creo que está un poquito grande. Al final le voy a terminar dejando el 14 que tenía antes de texto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Por dejarlo igual, más o menos ahí. Las constraints. Se queda arriba y a la de izquierda y aquí abajo a la derecha. Ok. Por ahora te quedas así. Y después haré una tercera. La haré. Le quitaré la. No, la dejaré de forma absoluta. La llevaré al medio. Al centro, mejor dicho, Juanito. Habla bien. Y le pondré hola. Con una manita. Mano. Ok. Esa pregunta de Axel, no sé si para quién es. Pero no uso ningún reloj inteligente. Ok, ahora, esto lo convierto en un componente. Y le voy a hacer una variante. En principio. Y es verdad que si me voy a la web, vale, tenemos en un estado default, un estado over, y tenemos como una segunda variante que es el tipo, que es la de mobile o tablet y mobile, donde no hay interacción. Entonces, tenemos una nueva variante. Primero a esta le vamos a dar state. ¿Ok? Vamos a poner una nueva variante que sea format type, mejor type, mejor. Sí. Type. A esta le vamos a poner desktop. Ahí. Vamos a ponerle un poquito más de cariño a esto para que se vea. Ahí. El over. El default, mejor dicho. Default. Y este es el over. Vamos a cambiarle el orden, que sea type y state. Ok. El over no tiene el hola. Se lo voy a ocultar directamente con una opacidad. Sí. El default no tiene el hola. El over sí. Y tiene como un giro. Ay, ay, ay. Ahora sí. Aquí me está trayendo problemas el. ¿Cómo construyo esto, Juanito? Tienes el image.
El autolayout me está trayendo problemas aquí, puede ser. Claro, eso. Lo estaba pensando y te acabo de leer, Tomás. Vale, le voy a quitar el autolayout a ambas. Y ahora sí, lo giro. Ahí más o menos. Ahora vamos a darle... en principio no hay nada más, ¿no? A ver. Hay una sombra y hay un stroke. Bueno, voy a poner el stroke, le falta. Están animadas estas labels que no son redondas. Vamos a ponerlas... Vale. No sé, vale. No sé si me gusta esto, pero bueno, no pasa nada. Los budgets. Vamos a coger los budgets y trabajarlos de manera... Oh, ahora. Le quito el borde y voy a poner un 8. Ahí te quedas. ¿El hola era también redondo o no? El hola sí es redondo. Ok. Me falta el stroke al image. Y es simplemente un stroke blanco. Blanco, en principio, de 3, 5. Uf, Juan, ahí no. Ahí no, Juan. A la imagen. Image. Ahora. Stroke. Blanco, como digo, de 5. 3. Ok. Hay sombras. Ahora mismo no voy a jugar con las sombras. Tenemos interacción. Uy, perdón. Gracias, Tomás. Ok, estaba creando la interacción con esto y le puse el borde redondeado y le puse el stroke blanco, ¿ok? Ahora, lo único que me faltaría es crear una variante de esto. El tipo sería, la voy a usar para mobile, para tablet y mobile, y le voy a poner responsive. Y le voy a ocultar esto. Y la voy a hacer bueno, la voy a dejar de este tamaño. Porque aquí está igual, si mal no recuerdo. En principio lo voy a dejar así. Pongamos aquí un par de leyendas. Para saber qué tengo. Esto quiere decir que esto es desktop. Esto es responsive. Y aquí tenemos default y over. Todavía aquí no hay. Estaba buscando dónde estaban los estados del botón, pero todavía no hay. Ok. Por ahora te quedas así. Esto se queda ahí. Ahora, me cojo creo que estos batches son demasiado grandes. Me cojo el default y me lo traigo al giro. Ok. Ahora, en mobile le pongo, perdón, en tablet y mobile, que es responsive, le pongo el tipo responsive.
A lo mejor, un momento, a lo mejor hago una nueva variante. No, voy a hacer lo siguiente. Hago una variante más que sea así. A esta le voy a llamar tablet. Le cambio el nombre. Y esta se va a llamar mobile. Mismos nombres de los breakpoints de... Creo que aquí está en mayúscula, creo que se lo va a comer igual. Tranquilidad, Juan. Esto le pongo, como digo, mobile, tablet y desktop. Y default. Perdón, desktop, tablet. Me estaba haciendo donde no, poniendo nombres donde no debía. Esto vuelve a ser default. Esto es default. Juanito, estuviste rápido hoy, ¿eh? Y esto es mobile. Ahora sí. Sí. Bien. Momento. Over. Ah, está mal escrito, Juan. Ahora está bien. Ok, ahora sí. Tranquilidad. Habíamos dicho que el del mobile era de 48. Entonces aquí a image lo haré de 48 por 48. Era de 40, sí. No, era de 72, perdón, de 72. Y aquí voy a corregir otra cosa. Y esto es puro UI. El stroke de 5 me parece animal. Para el de 3 me parece muy grande. Entonces, no sé si 1. Creo que está... O bueno, podrá ir... Aquí estoy usando un stroke inside, ¿verdad? Correcto. Lo voy a dejar aquí, pero lo voy a dejar igual, pero aquí el 3 me parece demasiado grande. En principio le dejo un 2. O ajusta esto, Juan. Ok. Mobile. Y ahora, en realidad, a este tablet no tiene tracción, pero las dos etiquetas están sin... Ok. Están visibles. Entonces las voy a volver a poner otra vez visibles. Esto quiere decir que... Vale. Ahí te quedas. Hay que quitarle aquí la interacción. Interaction. ¿No hay aquí de la posibilidad de quitarle el interaction? Ah, tampoco la tengo, ¿no? Ay, tampoco la tengo, ¿no? Claro, en teoría... Uy. Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto? Clip content. ¿Por qué pasa esto? ¿Esto será una historia de Figma Size o qué? Me quedé un poco loco, ¿no? No tiene sombra esto todavía. Lo que pasa es que, a ver, pero, ¿qué le pasa aquí? La imagen tiene su clip content, flota de forma absoluta. La interacción la está arrastrando con la conexión del componente.
¿Cómo? Hostia. Vale. A ver. Ok. Sí. Vale. Yo me he liado. Ok, no hay interacción, perfecto. Lo que pasa es que la construcción de esto me resulta un poco que no entiendo. Yo me voy a imagen. Mira, si yo cojo la imagen, esto es simplemente un elemento con una imagen. ¿Por qué? A ver, si yo cojo esto y lo pongo aquí. Aquí el clip content funciona perfectamente, pero aquí no. Yo es verdad que a veces no estoy fino, pero esto no creo que sea un problema de la construcción del elemento. ¿Será un bug de... Ahí está el colega echándole culpa. ¿Será un bug de Figma Sites? Sí, es raro, ¿no? Porque es que, a ver, pero con un detach en el layout, ¿no? Vale. Pero si hago el detach, se va a romper la interacción, ¿verdad? Bueno, pero podemos echar para atrás. Cojo esto, hago el detach, está a todos lados. Pues como que sí, ¿eh? Joder, estaba funcionando más o menos bien. Y ahora he hecho voy backspace. Inexplicable. Es que tenía el fill container. Perdón, el clip content. No sé cómo dejarlo. Bueno, vamos a dejarlo así y vemos que habrá que buscar en los foros de Figma. Pero hay una cosa que no entiendo. Por ejemplo, bueno, ahora no voy a poner a construir otro elemento. Vamos a darle un poquito de sombra, eso sí. No tengo... Vamos a darle un poquito de sombra. Al image... tengo el image core. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Un efecto, una sombra rápida, ¿eh? Tampoco vamos a hacernos los locos. Por ejemplo... Uy. Por Dios. Ahora. A la de esto. Creo que lo dejo todo igual, a ver. Claro, aquí no se aprecia nada la... Uf. ¿Será un tema del stroke? Ya no sé ni qué pensar. No, qué va. ¿Será un tema de el crop a la imagen? ¿Qué pasa si lo dejamos en fill? A ver. ¡Hostia! Es el cropeado. El cropeado. Uy, no te había leído, Tomás. Es el cropeado, no me lo puedo creer. A ver, le quito el cropeado. Pongo las otras en fill. No me lo puedo creer no, esto es... Evidentemente es un pete de Figma Sites, porque esto... Ay.
Bueno, lo que pasa es que esta foto no me gusta, entonces, como queda así. Vamos a cogerla. Vamos a coger la imagen, vamos a reemplazarla por otra. La foto, la imagen de mi avatar original funcionaba un poco mejor, ¿verdad? No es perfecta, pero sí. ¿No? A ver cómo queda esto con dos experimentos, ¿eh? En realidad podría estar esta en default y esta en over. Hola, hola, hola. Ojito ahí, ¿eh? A ver. UI. UI puro. Uy, no, mirad esto. Atención. No, creo que el hola era este, ¿eh? Vale. Solucionado el tema de la imagen, vamos a volver otra vez a poner al avatar bueno, con fill, y lo mismo aquí y aquí, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos. Ahora mismo lo tenemos. Quiero hacer una cosa antes de irme. Dame un momento que esto hay que hacerlo, porque en realidad este sitio es de Elena. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a meter en FreePKI y voy a recuperar a nuestra edit. Vale, la voy a recuperar y la vamos a poner. Dadme un momento. Descargo esto. Y creo que voy a poder trabajar directamente aquí. Un segundito. Oh, Dios mío, el fotón que nos da FreePKI. Es espectacular. Las gafas, mirad. Vale. Vamos a quitar al colega este. Creo que aquí podríamos usar el expand, ¿verdad? Hoy habéis hablado de un expand y yo no lo he probado nunca. Pero aquí no hay expand. Edit with prompt. ¿Tenemos expand aquí? Sí, podríamos animarle, correcto. Porque ahora yo aquí, si usamos a esta edit, por ejemplo, yo esto me lo puedo copiar como PNG, perdón, copy property. Y si me vengo aquí y lo pego a image, bueno, no la quiero liar, no la quiero liar. Más fácil, más fácil, más fácil. Claro, no puedo hacer, no. Mira que quería usar edit. No quiero perder tiempo, no. Edit va a tener que esperar. Por el momento se queda el colega este, aunque no se llama Elena, pero ahí está. No hay expand en Figma Sites. Ok. A esta landing le falta un montón, porque solamente hemos construido el primer elemento. ¿Queréis que sigamos, que la completemos en otros directos?
Yo estaría encantado de hacerlo porque quiero compartir el template con la comunidad. De verdad, ¿eh? Creo que puede ser interesante. Y como los bloques son bastante modulares, se podrían usar para más cosas, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Lo hacemos o no? En otros directos, ¿eh? Vale. Perfecto, lo haremos entonces. Lo haremos. Me dejó muy con el culo torcido el tema del cropeado, ¿eh? Y una pregunta, Tomás, tú decías de animar, hacer un vídeo con este, bueno, no con este, sino con la imagen buena, ¿verdad? A lo mejor podríamos, atención, en el estado default mostrar una imagen estática. Y al hacer over, podríamos poner en autoplay el vídeo. Como diciendo hola, ¿no? Quizás el hola podríamos bajarlo. Ojo, ¿eh?